Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Continuamos con estudios bíblicos, ahora con el libro de Mateo, capítulo 14, que nos habla sobre la muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca escuchó hablar de Jesús y dijo a sus servidores: Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las virtudes operan en él. Porque Herodes había prendido a Juan el Bautista, encadenándolo, y lo había puesto en prisión a causa de Herodias, la mujer de su hermano Filipo. Este capítulo ya lo analizamos con anterioridad, así que nos vamos a pasar al 15. Mateo capítulo 15. Controversias con los fariseos. Entonces se acercaron a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén, los cuales dijeron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Este capítulo también ya lo pasamos, ya lo analizamos en la emisión anterior. Supongo que es entonces el capítulo 16. Tampoco, porque es el de los fariseos y saduceos que le piden a Cristo un milagro, una prueba de que Él es el Mesías. Entonces, bueno, pues ese tampoco. Vamos con el capítulo número 17, que nos habla sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan su hermano, y se los llevó aparte sobre un alto monte, y se transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he ahí que se le aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Hace poco veía la entrevista de un judío que decía que Cristo no era hijo de Dios y que no era el Mesías, que porque él no hablaba con Dios o con personas celestiales, vamos a decir, en presencia de otros. ¿Cómo se nota que ese fariseo pues no conoce la Sagrada Escritura? Sobre todo el Nuevo Testamento no lo conoce, ni el Antiguo, porque en el Antiguo Testamento se dan todas las pruebas, todas las señales del Mesías. Pero Jesús sí estaba acompañado cuando tuvo esta comunicación divina, aunque cuando hablaba con su Padre, con Dios Padre, con Yahvé, pues era en algo serio, en algo íntimo, en algo que pues no había otros testigos. Yo le preguntaría a ese fariseo que acusaba a Jesús de no hablar con Dios en público, yo le diría, pues ¿quién es digno entre nosotros los mortales de escuchar o de ver a Dios? Ninguno. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan su hermano, y se los llevó aparte sobre un alto monte, y se transfiguró delante de ellos. Resplandeció su rostro como el sol, imagínense, como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he ahí que se le aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él. Versículo 4. Entonces Pedro habló y dijo a Jesús: Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Versículo 5. No había terminado de hablar cuando una nube luminosa vino a cubrirlos y una voz se hizo oír desde la nube que dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo a él. Y los discípulos, al oír esta voz, se prosternaron rostro en tierra, poseídos de gran temor. Mas Jesús se aproximó a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Y ellos alzando los ojos, no vieron a nadie más, solo a Jesús. Muy interesante es esta parte de la Sagrada Escritura. Estamos leyendo Mateo capítulo 17, donde Pedro pues dice algo que incluso hasta sonaba como un tanto incoherente, ¿no? Le dice a nuestro Señor Jesucristo: Señor, bueno es que nos quedemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y ellos, como, ¿para qué van a necesitar una casa?
Entonces, yo que he estudiado la historia de la mayoría de las sectas heréticas que hoy andan desviando las almas de miles de personas al infierno, sectas que andan enviando las almas de los hombres a Satanás o en servicio a Satanás, como son los testigos de Jehová, me acordé que por ahí del año 53, si no mal recuerdo, 1956, los estafadores de la secta Testigos de Jehová, los líderes que no dan la cara, que se conocen como la torre de vigilancia, la Watchtower, dijeron que necesitaban mucho dinero para construirle una mansión tipo Malibú, precisamente a los profetas. No me acuerdo si era Moisés, Elías, creo que hasta Jesucristo decían que iba a vivir en una mansión en California. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que los patriarcas nunca llegaron. Decían que Abraham, Moisés y Elías, que iban a vivir en una mansión en California, y lo único que hicieron fue robarse el dinero, construir la mansión, y el que se fue a vivir ahí fue el líder de la secta. El líder de la secta, o el presidente de la secta de los Testigos de Jehová. Y aquí nos dice pues que ellos no necesitan eso, o sea, porque ellos ya son seres de otro plano. ¿Cómo van a necesitar una casa? Pero la gente, como los Testigos de Jehová, que no conocen la palabra de Dios, creen cualquier tontería. Como que necesitaban muchísimo dinero para construir una mansión en California, porque ahí iba a vivir Abraham, Moisés y Elías. ¡Qué locura! Bueno, en la interpretación de los santos padres, Moisés representa la ley antigua y Elías a los profetas. Ambos vienen a dar testimonio de que Jesús es el verdadero Mesías, en quien se cumplen todos los divinos oráculos dados a Israel, los que ya hemos estudiado en las anteriores 3235 páginas que hemos leído, en interpretación de los santos padres. Escuchando, si a cualquier pueblo, culto o salvaje, se dijera que la voz de Dios había sido escuchada en el espacio, o que se había descubierto un trozo de pergamino con instrucciones enviadas de otro planeta, imaginaríamos la conmoción y el grado de curiosidad que esto produciría, tanto en cada uno como en el colectivo de ese pueblo. Pero Dios Padre habló para decirnos que un hombre era su hijo, y luego nos habló por medio de este hijo y enviado suyo, diciendo que sus palabras eran nuestra vida. ¿Dónde están pues esas palabras y cómo las devoran todos? Están en el libro, un libro maravilloso, pero que se vende a pocos céntimos y que casi nadie lee, que es la Sagrada Escritura. ¿Qué distancia hay de esto al tiempo anunciado por Cristo para la segunda venida, en que no habrá fe ya en la tierra? Comenta el padre de Aubigny. Bueno, vamos a continuar sobre cómo vino Elías. Y cuando bajaba de la montaña, les mandó Jesús diciendo: no habléis a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos le hicieron esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué pues los escribas dicen que Elías debe de venir primero? Él les respondió y dijo: ciertamente, Elías vendrá y restaurará todo. Os declaro empero que Elías ya vino, pero no lo conocieron, o no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Y así el mismo Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos cayeron en cuenta de que les hablaba con relación a Juan el Bautista. Que Juan el Bautista es por decirlo así, una transfiguración o una representación de San Elías. Luego nos dice a partir del versículo número 14 sobre la curación de un lunático. Cuando llegaron a donde estaba la gente, un hombre se aproximó a él y doblando la rodilla le dijo:
Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y está muy mal, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no han podido sanarlo. Respondióle Jesús y dijo: Oh raza incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os habré de soportar? Traédmelo acá. Incrépole Jesús, y el demonio salió de él. Y el niño quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos se llegaron a Jesús aparte y le dijeron: ¿Por qué nosotros no hemos podido lanzarlo? Les dijo: por vuestra falta de fe. Porque en verdad os digo, que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, que es algo muy pequeño, diríais a esta montaña: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y no habría para vosotros cosa imposible. En cuanto a esta ralea, no se va sino con oración y ayuno. Nuevamente aquí nos da la recomendación que ya habíamos visto en este mismo capítulo, en este mismo libro de Mateo, que dice que para combatir al demonio hay que practicar ayuno y oración. Esa es la única forma de evitar ser tentados por Satanás. A partir del versículo número 22 nos habla sobre el nuevo anuncio de la pasión. Y yendo juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo harán morir, y al tercer día resucitará. Y se entristecieron en gran manera. A partir del versículo 24 nos habla del tributo del templo. Cuando llegaron a Cafarnaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las didracmas y dijeron: ¿no paga vuestro maestro los 2 didracmas? ¿Los 2 dracmas? Respondió: sí. Y cuando llegó a la casa, Jesús se anticipó a decirle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, pregunta, ¿de quién cobran las tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Dice: los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran las tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces le respondió el apóstol: de los extraños. Entonces Jesús le dijo: así pues, libres son los hijos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar a echar el anzuelo, y el primer pez que suba, sácalo, y abriéndole la boca encontrarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, una moneda que venía dentro de la boca de un pescado. Pero ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran las tasas o tributos, o los impuestos, vamos a decir? ¿De sus hijos o de los extraños? Respondió Simón: de los extraños. Entonces Jesús le dijo: así pues, libres son los hijos, o sea, libres de pagar esto, supongo. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar y echa el anzuelo, y ya saben, el pez que tenía la moneda en la boca. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver si hay alguna explicación. Bueno, de momento nos regresamos al versículo número 20, donde nos habla de la falta de fe. La falta de fe en griego se dice apistia. Apistia. Falta de fe o sin fe. Apistia. Algunos códices dicen poca fe, que sería oligopistia. La Biblia Vulgata dice que, lo traduce como incredulidad. Incredulidad en el Señor es falta en confianza en el Señor. Lo que el Señor agrega en este versículo y lo que dijo en el versículo 17 parece confirmar esta versión. Lo mismo se halla en paralelo en Lucas 17:6 y en el versículo 21 que va entre corchetes. Falta en el códex, el versículo 21 que dice: en cuanto a esta ralea, no se va sino con oración y ayuno, y podría ser que en el original no estuviera, pero es una repetición de lo que sí se encuentra en la Sagrada Escritura, que es un consejo que da Jesucristo para evitar ser tentado por los demonios, o para combatir los demonios y también fortalecer la fe, el ayuno y la oración.
Pásate de aquí a allá, según San Crisóstomo, Cristo quiere enseñarlos la eficiencia de la fe que vence todos los obstáculos. Las montañas son grandes, pesadas, son prácticamente imposibles de mover, pero nos refiere que también de ese mismo peso podría ser el alma de las personas, mover un alma a una fe viva. Bien. Pues entonces, para no escandalizarlos, les da la moneda que ellos tanto pedían, las didracmas. Vamos entonces ahora con el capítulo número 18, estábamos en el 17, ahora vamos con el 18. El mayor en el reino de los cielos. En aquel tiempo los discípulos se llegaron a Jesús y le preguntaron, en conclusión, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces él llamó él le dijo, ven a un niño pequeño. Lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo, si no volvéis a ser como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Quien se hiciere pequeño como este niñito, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y quien recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Habla sobre todo de la infancia espiritual, ¿no? De confiar en Dios como lo hacen los niños con sus padres. Si el valor de una conducta se mide por el premio, aquí está la principal, y pensar que la pequeñez es lo que menos suele interesarle a los hombres. Si no se vuelven como niños, todos hemos sido niños, el volver a hacerlo no puede extrañarnos, pues Jesús dice que Nicodemo, que hemos de nacer de nuevo. Ser niño, he aquí uno de los alardes más exquisitos de la bondad de Dios hacia nosotros. He aquí uno de los más grandes misterios del amor, que es uno de los puntos más comprendidos del Evangelio. Porque claro está que si uno no siente que Dios tiene corazón de padre, no podrá entender que el ideal no esté en ser para él un héroe de esfuerzos de gigante, sino como un niño que apenas empieza a hablar. ¿Qué virtudes tienen esos niños? Ninguna, en el sentido que suelen entender los hombres. Son llorones, tienen miedo, son débiles, no tienen habilidad, son impacientes, faltos de generosidad, carecen de reflexión y de prudencia, son desordenados, sucios, ignorantes, apasionados por los dulces y los juguetes. ¿Qué mérito puede hallarse en semejante personaje? Precisamente el no tener ninguno de esos es lo que ha hecho que tenga que ser protegido por alguien, su padre, en este caso Dios. Dice entonces, vamos a continuar con el versículo número 5 y dice, y quien recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A mí me recibe es una recompensa incomparable de quienes acogen a un niño para educarlo y darle lo necesario en el nombre de Jesús, no para enseñarle cosas malas. Y máxima severidad para los que corrompen a la juventud en doctrina o en conducta. Pobres de aquellos que están ahorita en las escuelas corrompiendo a los niños con mentiras pseudohistóricas, lo que ha hecho la SEP, seguramente todos los directores de la SEP están en el infierno. Escándalo es literalmente todo lo que hace tropezar a los niños, a los que les creen y porque les han maleducado se convierten en delincuentes de múltiples formas, matando su fe o deformándola. Pobres de ellos porque están malditos. Todos aquellos que imparten la ideología de género, que les dicen a los niños que está bien, los mismos padres que maleducan a sus hijos, están malditos. Pobre de aquel que ha de escandalizar a uno de esos pequeños, todo aquel que se ha dedicado a corromper a los menores. El versículo 7 dice, ay del mundo. A partir del versículo número 6 nos va a hablar del escándalo. Pero quien escandalizare a uno solo de estos pequeños que cree en mí, es decir, hacerlo tropezar, hacerlo dar el mal camino, hacerlo dar el mal paso por un mal consejo que le den, más le valdría que se le suspendiese el cuello, que se le amarrara, vamos a decir, una piedra de molino
de las que mueve un asno, y que fuese sumergido en el abismo del mar. Sería preferible morirse así al castigo que les espera. Ay del mundo por los escándalos, porque forzoso es que vengan escándalos, pero ay del hombre por quien el escándalo viene. Ya saben quién ha construido su carrera política con base a escándalos tontos, a puras mentiras, difamaciones y calumnias. No solo él, sino muchos otros han construido su vida a partir de escándalos. Pobres de ellos. Porque hay por ejemplo, varios cantantes que han construido su carrera a partir de hacer escándalos con símbolos religiosos. Hay muchas golpeadores políticos que van a defecar a las iglesias para generar escándalo. Hay muchos pseudoartistas que utilizan a Cristo a modo de juego, de burla, como ponerlo dentro de un vaso con orines amarillos y decir que eso es arte. Sí, me refiero a Serrano también. Hay de ellos porque todos esos escándalos, todo eso que han puesto como piedra de tropiezo para otros, los pecados que cometan ellos, les caerán a ellos también, porque ellos los influyeron para eso. Si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo, que ser con tus 2 manos o tus 2 pies echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo, que ser con tus 2 ojos arrojado en la ajena del fuego, es decir, el infierno. Guardaos de despreciar a uno solo de estos pequeños. No se desprecia a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente la faz de mi Padre Celestial. Versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que está perdido. Ha venido a salvar lo que está perdido. Los ángeles son los custodios. Cuidado con las groserías, con las cosas que se les hace a los niños. Preferible perder manos, pies y ojos que ser arrojado al fuego del infierno. Esto es una alegoría de que hay cosas que nos pueden gustar mucho, pero si estas cosas nos atan a hundirnos en el infierno, pues hay que deshacernos de ellas. Preferible a perdernos. Dice el versículo 12, que nos habla sobre el valor de un alma. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se llega a descarriar, pregunta, ¿no dejará sobre las montañas las 99 para ir a buscar a la que se descarrió? Y si llega a encontrarla, en verdad os digo, tiene más gozo por ella que por las 99 ovejas que no se descarriaron. De la misma manera, no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que nadie se condene al mal, no quiere que nadie se pierda en el infierno. Ezequiel dice que Dios busca la conversión del malvado. Dios quiere la conversión del malvado, no su destrucción. A partir del versículo número 15 nos habla sobre la corrección fraterna, como un padre corrige a sus hijos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo entre ti y él, o sea, ante nadie más. Un asunto entre los dos. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Versículo 16. Pero si no te escucha, toma todavía contigo, es decir, llama a un hombre o a 2 hombres, para que por boca de 2 testigos o 3 conste toda palabra. Si a ellos no escucha, dilo a la iglesia, y si no escucha tampoco a la iglesia, sea para ti como un pagano, dijéramos un goyim, y como un publicano. En verdad os digo, todo lo que atareis sobre la tierra
será atado en el cielo, y todo lo que desatareis sobre la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué nos quiere decir esto? Las palabras contra ti faltan en los mejores códices y proceden quizás del versículo 21 de Lucas 17:4. Estudiosos como Bucy y otros modernos incluso suprimen la expresión contra ti. Cuando peque contra ti, es decir, más bien sería cuando peque contra Dios, no contra ti. Pero se entiende que cualquier injusticia es pecado contra Dios, y si a ti te afecta, pues es también un pecado que se está cometiendo contra Dios. Por lo que los que están separados entre sí por la fe o por el gobierno no pueden vivir en este único cuerpo de la Iglesia y de este su único espíritu, dice el Papa Pío XII en encíclica del cuerpo místico. A ver, vamos otra vez a repetir el versículo 17. Si a ellos no escucha, dilo a la Iglesia, y si no escucha tampoco a la Iglesia, sea para ti como un pagano y un publicano. Esto tiene mucho de sentido en estos momentos en que por motivos de política muchas personas quedan divididas, muchas familias han quedado divididas. No es un misterio que aquella persona que está votando por Morena está en un grave pecado. Está apoyando la transexualidad, el aborto, el narcotráfico y la pedofilia. Entonces, y también el robo, pues sí, los robos de López Obrador, que ya ascienden a 930 billones de pesos, que ha desviado con sus obras, pues es un grave robo. Entonces, bueno, si a esa persona se le dice, mira lo que está haciendo pues la persona que tú apoyas, ¿lo quieres más a él o los mandamientos de Dios? ¿Lo quieres más a él o a Dios mismo? Si esa persona no escucha a la Iglesia, sea para ti como un pagano y como un publicano. ¿Qué quiere decir? Que pues se va a tener como consideraciones humanas con él, pero él ya se apartó. Ella se apartó de Dios. Y en consecuencia, pues es una persona que no es confiable, es una persona que es una amenaza para ti, para tu iglesia, para tu pueblo, para tu familia. Porque está en rebeldía contra Dios. Porque no ha entendido que lo que está haciendo está mal. No ha comprendido. Versículo 18. En verdad os digo, todo lo que atareis sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis sobre la tierra será desatado en el cielo. Esa se entiende que es una potestad del Papa, del Vicario de Cristo. Los poderes conferidos a San Pedro son extendidos también a todos los apóstoles. Sin embargo, no habrá conflicto de poderes, ya que Pedro es la cabeza visible de la Iglesia de Cristo, pues solo él recibió las llaves del reino de los cielos. Se entiende, ¿no? Y también se entiende perfectamente que pues una iglesia, solo hay una iglesia. No hay otras iglesias que hayan sido fundadas por otros apóstoles. Solo hay una. Lo que hizo Lutero pues es un pecado gravísimo porque creó su propia iglesia. Creó una secta para igualmente desviar millones de almas al infierno. Vamos con el versículo número 19. De nuevo, en verdad os digo, si dos de entre vosotros sobre la tierra se concertaren, es decir, se reunieran, acerca de toda cosa que pidan, les vendrá de mi Padre Celestial, porque allí donde 2 o 3 están reunidos por causa mía, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que la oración con otras personas sí hace más fuerza. Sí hace más fuerza. De entre vosotros a todos los que queremos ser sus discípulos, nos alcanzarán estas consoladoras palabras. Grandiosa promesa de Jesús, que es el centro y el alma de la santa unión de 2 o 3 personas, y el garante de que tendrá frutos esta oración. Por eso se reza en conjunto. Bueno, vamos entonces con la siguiente parte.
Esa ha sido la corrección fraterna. La corrección más que fraterna de padre a hijo es entre hermanos, ¿no? Entre los hijos de Dios. Versículo 19. De nuevo en verdad os digo, si dos de entre vosotros sobre la tierra se concertaren acerca de toda cosa que pidan, les vendrá de mi Padre Celestial, porque allí donde 2 o 3 están reunidos por causa mía, allí estoy yo en medio de ellos. A partir del versículo 21 nos habla sobre el siervo sin entrañas. Un siervo sin entrañas. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Le preguntó que si tenía que ser 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7 lo has de perdonar. Que recuérdese que las cifras en la Sagrada Escritura no son cifras exactas, sino que esto es una alegoría. 7 por 70 pues serían 4900. Pero en realidad 7 nos habla de plenitud, nos habla incluso, yo creo que siempre, o sea, siempre lo tendrás que perdonar. Siempre y cuando sea sincero. 70 veces 7, que es 4900. ¿Quién va a contarlas? Nadie. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y cuando comenzó a ajustarlas, le trajeron a uno que le era deudor de 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó el Señor que lo vendiesen a él mismo, a su mujer y a sus hijos y todo cuanto tenía, y que se pagase la deuda. Entonces, arrojándose a sus pies, el siervo postrado le decía, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Movido a compasión, el amo de este siervo lo dejó ir y le perdonó la deuda. Movido de la compasión. Al salir, este siervo encontró a uno de sus compañeros y le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo sofocaba y le decía, paga lo que debes. A él le perdonaron la deuda, pero él exigía que pagara lo que debía otro. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba y decía, ten paciencia conmigo y te pagaré. Mas él no quiso tener paciencia con él y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero al ver sus compañeros lo que había ocurrido, se contristaron de sobremanera y fueron y contaron al amo todo lo que había sucedido. Entonces lo llamó su señor, el que lo había liberado, y le dijo, mal siervo, yo te perdoné toda aquella deuda como me suplicaste. Versículo 33. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, puesto que yo me compadecí de ti? Versículo 34. Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que hubiese pagado toda su deuda. Versículo 35. Esto hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano, si no se perdona de corazón a cada uno su hermano. Porque es la oración del Padre Nuestro, ¿no? La aplicación práctica de lo que dice el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas. No dice ofensas, la versión original es deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Amén. Son las deudas. Las deudas. Bien, pues concluimos con el capítulo número 18 y ahora vamos con el capítulo número 19 del libro de San Mateo. El capítulo número 19 del libro de San Mateo también es el comienzo de la cuarta parte de este libro, que es, a esta cuarta parte se le conoce como Ministerio de Jesús en Judea. El capítulo 19 inicia hablándonos de, contra el adulterio, contra el divorcio
y sobre la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio no se puede anular por ninguna causa. Cuando Jesús hubo acabado estos discursos, partió de Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Le siguieron muchas gentes y la sanó allí. Entonces algunos fariseos, queriendo tentarlo, se acercaron a él y le dijeron: ¿Es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo: ¿No habéis leído que el Creador desde el principio dijo: varón y mujer los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Dijéronle entonces: ¿por qué Moisés prescribió dar libelo de repudio, o sea, divorcio, y despacharla? Respondióles Jesús: a causa de la dureza de vuestros corazones os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Mas yo os digo, quien repudia a su mujer, salvo en caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una repudiada, comete adulterio. Bueno, esto igualmente ya lo habíamos visto con anterioridad. El hombre tenía derecho de separarse de su mujer si ésta le era infiel, pero no de volverse a casar. Vamos entonces ahora con el versículo número 13, que nos habla sobre el privilegio de los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orase por ellos, pero los discípulos los reprendieron, mas Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y les impuso las manos y después partió de allí. Sobre el joven rico, versículo 16. Y ahí que uno, acercándose a él, le preguntó: Maestro, ¿qué de bueno he de hacer para obtener la vida eterna? Respondióle Jesús: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, observa los mandamientos. ¿Cuáles? Le replicó. Jesús le dijo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces el joven: todo esto he observado, ¿qué me falta aún? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, vete a vender todo lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al oír esta palabra, el joven se fue triste, porque tenía grandes bienes. No es malo ser rico, pero en el caso de él tenía más amor por sus bienes, por su riqueza, que por Dios. El peligro de las riquezas, versículo 23. Después dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y vuelvo a deciros que más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se asombraron en gran manera y le dijeron: ¿quién pues podrá salvarse? Mas Jesús, fijando los ojos en ellos, les dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. De modo que aquí Jesucristo en el versículo 26 no dijo que los pobres se vayan a ir al cielo. Es casi seguro que los pobres por pereza se vayan más fácilmente al infierno que los mismos ricos. Y hay una cosa muy interesante. Para los hombres, salvarse es imposible. Ningún hombre salva a otro. Así que se dejen de estar pensando que un presidente, un dictador o alguien los va a venir a salvar, porque no es así. Para los hombres es imposible. No te va a salvar alguien que también se está ahogando. Mas para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque por ley estaremos condenados al infierno. Pero por gracia o misericordia de Dios es que nos salvamos. Es que nos salva, no nos salvamos. Fíjese qué errónea es la expresión que he manejado. Nos salva a Dios y nadie más. Ningún hombre se salva a sí mismo. Para Dios todo es posible. Qué inmenso consuelo pues nos da a nosotros. Cualquier cosa puede perdonar. Ahora nos habla en el versículo 27 de la recompensa del seguimiento de Jesús, porque el sacrificio de seguir a Dios tiene también su dulce recompensa. Entonces Pedro respondió diciéndole:
tú lo ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Jesús le dijo, en verdad os digo, vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, os sentaréis vosotros también sobre 12 tronos que estarían en conjunto con Dios, y juzgaréis a las 12 tribus de Israel, que son los más grandes criminales del mundo en este momento. Han matado a más de 5.500 niños los ataques aéreos del Estado de Israel, por poner un ejemplo, pero sus crímenes son inmensos. Guerras, conspiraciones, robos, fraudes. Es lo que ha cometido el pueblo de Israel desde que decidieron hacerle la guerra a Jesucristo. Por eso dice que serán los apóstoles quienes juzguen, quienes escriben a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Y todo el que dejare casa, su hermano, su hermana, su padre o mujer o hijos o campos, es decir, propiedades, casas, por causa de mi nombre, recibirá el céntuplo, o sea, lo que tenía pero multiplicado por 100, y heredará la vida eterna. Versículo 30. Y muchos primeros serán postreros, y muchos postreros serán los primeros. Eso de que los últimos serán los primeros, viene aquí en el versículo número 30. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta que algunos tardarán, ¿no? Tardarán en la conversión, pero su conversión, su fe será firme. Como se ve, estas recompensas extraordinarias no son prometidas, como a veces se cree, por toda obra de misericordia, sino para los que se entregan plenamente al seguimiento de los mandamientos y conocimiento de Jesús dentro de la vida religiosa o incluso fuera de ella, es decir, un laico, laicos como nosotros. Vamos ahora con el capítulo número 20. Ya no nos alcanza el tiempo para seguir con el capítulo número 20, pero continuaremos con más de estudios bíblicos en una nueva emisión. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.